Hola, un cordial saludo. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación de la Universidad Tecnológica de Honduras, donde el cual estoy cursando la asignatura de Filosofía impartida por el catedrático Guillermo Brand. Y hoy, en calidad de tarea, estoy presentando este video relacionado con el vitalismo, el problema de la vida. Bien, primero quiero empezar haciendo eh, una introducción sobre lo que es el tema del significado de lo que es el vitalismo. Y puedo decir que el vitalismo es un castellano que se deriva del término griego, la cual este tiene varias doctrinas, el cual para brindar una explicación acerca de los fenómenos biológicos va más allá sobre la materia y recuye en una fuerza propia de los seres vivos. Sin embargo, el término vitalismo también hace diversas doctrinas del pensamiento, tanto científicas como filosóficas, según las cuales la vida no puede ser reducida a factores físicos, mecánicos y químicos. Entonces, recapitulando, entonces la palabra vitalismo tiene varias acepciones donde una de ellas es la común, que se extiende por el vitalismo a la condición de expresar vitalidad, de expresar vida. Entonces, para ir ya entrando más a fondo sobre el tema del vitalismo, podemos hablar del vitalismo en la filosofía. El vitalismo en la filosofía nos dice que ha expresado diferentes corrientes, las cuales tienen distintas implicaciones, aunque parte del mismo principio. Bueno, también se le conoce como una de las filosofías de la vida y es muy importante, como lo mencionábamos al principio, que relacionada a vitalidad. Entonces, si vemos que en los siglos, por ahí por el siglo XX, en el actual siglo XX, siglo XIX, había una contraposición sobre el racionalismo físico. Bueno, que para los filósofos esta corriente era la vida, o sea, no merece respuesta sobre los mecanismos racionales y además de muchas valiosas funciones de los elementos que son ajenos a esto. Pero el vitalismo filosófico en general es la vida humana en vista como un proceso con el cual reduce eh, al comportamiento mecánico o racionalismo. En este sentido, podemos decir que al menos dos corrientes del vitalismo, en el vitalismo, en lo que es el vitalismo en la filosofía, en donde el primero es aquella donde nos dice que la promulgación y exaltación de la vida desde el punto de vista biológico, y en la segunda donde vemos que la vida es en su sentido histórico o biográfico. Entonces, podemos ver que en la primera sobresalen varios aspectos sobre la vida y el sentido biológico. Entonces vemos como los elementos valoran el instinto incluido sobre la supervivencia, sobre la intuición del cuerpo, la fuerza, a la naturaleza. Y bueno, uno de sus máximos teóricos era el señor Friedrich, que más adelante vamos a hablar más a fondo porque tiene un papel muy importante en lo que es el vitalismo, el problema de la vida. Y pues ya para ir terminando sobre el vitalismo en la filosofía, tenemos el segundo punto donde hablamos que es aquella donde se promulga la vida en un sentido histórico o biográfico. ¿Qué decimos con esto? Bueno, la vida sobresale, da la valoración de la experiencia vital en sí, y es decir, que es el valor de conjunto de experiencias humanas que una persona acumula a lo largo de su experiencia, lo que valoriza además de la perspectiva, las generaciones en esta tendencia. Podemos mencionar que también hay algo muy importante que escribió el señor Ortega y Gasset, muy importante mencionarlo. Luego, en el siguiente punto tenemos que nos habla el vitalismo en el ser vivo. Nos dice que no radica en la materia. Pero ¿por qué no puede radicar en la materia? Bueno, es un elemento de diferencia que es aquello que el filósofo y escritor Henry Burstone llama fuerza vital, fuerza vital. En este ese impulso puede explicarse desde la química ni desde la física. Entonces, ahí nos habla un poco sobre lo que nos dice al ser vivo y nos dice que principalmente no radica en la vida materia, radica en la materia y no puede ser explicado ni por la química ni desde la física.
Luego encontramos, como ya les dije al principio, encontrábamos al señor Friedrich, que es, bueno, es una de las grandes figuras para esto y muy importante sobre decirlo, que es una de las figuras más relevantes de la filosofía en Occidente. Porque, bueno, vemos que él decía que la vida es algo, un valor fundamental y se oponía a ideas de muchas filosofías griegas que despreciaban las cosas por las cosas terrenales, por pertenecer al mundo aparente, y él hace énfasis en la racionalidad de nuestra especie. Bueno, él hace una mención de una versión que dice, entiendan la vida como lo único que cuenta como valor propio y no le demos vida a que el materialismo. Entonces, en eso nos dice que la vida nos sirve y este es un valor que debemos de darle, es un valor grandísimo que debemos de darle. En otras cosas mencionaba que es el valor de tipo emocional y biológico, como una especie a un enfoque a un cuerpos, instintos y biológicos hacia la especie. Bueno, entonces vemos que la idea de él decía que hacía énfasis hacia nosotros, hacia la vida y que no debíamos de prestar. Y él estaba en desacuerdo sobre aquellas filosofías o corrientes filosóficas griegas de ese tiempo que le daban más valor al materialismo que incluso a la propia vida. Entonces podemos ir viendo varios aspectos sobre el del ser vivo. Decía también que nos decía que nos habla también sobre el término vitalismo, que agrupa diversas doctrinas del pensamiento, lo científico, a lo biológico. Entonces miramos muchas cosas ahí sobre eso. Entonces, para ir terminando, nos decía que el vitalismo es el mayor valor que debemos de darle. ¿Por qué? Porque habla sobre la vida, sobre la fuerza vital, como nos decía Henry Winston. Bueno, por mi parte, esto fue lo que les pude haber compartido sobre el vitalismo, el problema de la vida, y pues donde yo encuentro que debemos darle valor más a la vida, debemos de valorar más eso, es lo más importante, que es lo que nos habla este tema, y que no debemos prestar atención sobre el amor hacia el materialismo, como nos dice el señor Friedrich, y nos dicen muchos pensadores de esa época, que le prestemos mucho más valor a la vida. Y creo que es el problema que ahora se vive, que no le damos mucho valor a la vida, no valoramos el sentido de ser vivos, el sentido de estar siempre vivos, compartir, sino que le damos más vida a lo material, a las cosas pasajeras. Entonces, por mi parte, esto ha sido lo que yo les puedo compartir. Un amable saludo, un cordial saludo. Hasta la próxima.